Ingeniero, buenas tardes, compañero, buenas tardes. El tema tocado es el cálculo de diagrama de masas, ¿no? ¿Qué nos dice el diagrama de masas, no? Es un volumen de material multiplicado por una distancia desplazada durante una construcción y consta de dos objetivos, línea de diagrama de masas y una vista de diagrama de masas, dice, ¿no? El diagrama de masa representa por un volumen de transporte gratuito y de transporte de pago, ¿no? Son dos. En condición de desmonte y terraplán en una alineación. La vista de diagrama de masas es la rejilla donde se dibujan las líneas de diagrama de masas. Cuando se ha trazado y nivelado, definitivo en campo, se inicia el estudio de movimiento de terracería, ¿no? Con un proyecto de la subrasante definida. Dice que con ello se pretende hacer más económico la obra y en general se parezca a un anteproyecto, ¿no? Al mismo tiempo que se realice el proyecto de la subrasante, se obtienen los campos de secciones transversales, los terrenos de estación cerrada a cada 20 metros de puntos principales de curva, dice. Como vemos en la imagen, ganancia de masa sería esto, ¿no? Acá se va a quitar este desmonte para poder nivelar acá en la zona de ablandación, ¿no? Donde no hay mucha pérdida, hay pérdida de masa. El puntos rasantes. Los puntos rasantes son P y K, ¿no? Se ve en los puntos de carretera, se va a ver P y K, donde el diseño del proyecto propuesto cambia el desmonte de terraplano. Dice que en un diagrama de masa los puntos rasantes son más altos y más bajos en una región, ¿no? El punto de rasante es el punto más alto de una región de diagrama de masa si el perfil pasa de una condición de desmonte o una condición de terraplanes. El punto más bajo es una región de diagrama de masas si el perfil pasa por la condición de o una condición de desmonte, dice, ¿no? El método de puntos de rasantes son de medición de transporte gratuito y se dibuja en una línea horizontal cuya longitud, la distancia de transporte gratuito se especifica, ¿no? Y la línea se coloca de forma en paralela a la línea de equilibrio, dice. Y, y el volumen delimita el área que forma la línea y la línea de diagrama de masas es transporte gratuito, ¿no? Como vemos en la imagen, el puntos rasantes, ¿no? Tenemos el punto de equilibrio. Dice que los puntos de equilibrio son volúmenes netos de desmonte y de terraplán. Son iguales que un diagrama de masa, dice. Son iguales. Y los puntos de equilibrio se encuentran en la línea de volumen neto, es cero, dice. El método de puntos de equilibrio para medir el transporte gratuito se suplica y se desplaza horizontalmente hacia la derecha, dice. Donde el proyecto cambia el desmonte o a terraplán y a la izquierda cuando el proyecto cambia de terraplán a desmonte, ¿no? Viceversa. Según la distancia de transporte gratuito, en la siguiente imagen veremos, ¿no? Las áreas verdes nos indican que es de transporte gratuito, ¿no? Las áreas verdes donde están acá es transporte gratuito. Y las áreas rojas son los volúmenes de transporte de pago. Estos rojitos son el volumen de transporte de pago, ¿no? Las flechas indican la distancia de transporte gratuito en condición de desmonte, ¿no? Las flechas, estos verdecitos son los desmontes y los rojos son los terraplán que se va a hacer. Acá tenemos algunas fórmulas para calcular los volúmenes de sección transversales, ¿no? Tenemos para volumen de relleno, ¿no? Forma 1. Tenemos el relleno de corte, forma 3. Disculpe, sería corte a corte, ¿no? Sería forma 2. La forma 3 sería de relleno a corte y la fórmula sería el cuarto, sería de corte mixta, ¿no? Y tenemos la quinta que es mixta. Esta fórmula se emplea al momento de resolver algunas ecuaciones. Acá tengo un ejemplo que se hizo. Acá tengo algunas determinaciones de volúmenes de corte de Raplan, dice, ¿no? Secciones de corte donde B sub C, volumen de corte significa, es igual a la distancia, la semidistancia dividida entre 2, ¿no? Multiplicado por el área de corte 1 más el área de corte 2. En la sección de relleno es la siguiente fórmula, es el volumen de terraplán igual a la semidistancia entre 2, multiplicado por el área de corte 1 más el área de total
área corte 2, dice, ¿no? La sección mixta, donde BC es el volumen de cortes igual a la semidistancia, dividida entre 2 multiplicado por el área de corte elevado al cuadrado, entre el área de corte más el área de terraplán, dice, ¿no? La siguiente es lo mismo. Lo mismo sería, solo que acá se cambia área de terraplán, sería área de terraplán elevado al cuadrado sobre el área de corte más área de terraplán, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de cálculo de volumen de las secciones, asimismo calcular el diagrama de masa, dice, ¿no? Para calcular estas progresiones, se une cada uno, ¿no? Sería este volumen entre progresiones de 0 y progresiones 0 más 20, ¿no? Se usa la siguiente fórmula, como dice de Terraplan. Este es de corte, se usa la fórmula que está acá. Este es de corte, ¿no? Esta formulita se va a usar acá en la siguiente. No es la tercera, a ver, uno. ¿Dónde están las formulitas? Esta es la formulita, forma mixta, ¿no? Nos dan los datos, ¿no? El volumen de corte 1 igual a semidistancia, multiplicado por el área de corte al cuadrado entre el área de corte más el área cuadrada, ¿no? Se reemplaza, como es una progresión de 20, se divide entre 2, multiplicado por el relleno, ¿no? Que tiene acá. No, sería el terraplan, porque es el cálculo de, de terraplan, dice acá, ¿no? Cálculo de diagrama, volumen de sección. Eh, Ya, para calcular se cambia, ¿no? Área de corte 1, sería el área de corte 1 de acá, de 0 más 20, elevada al cuadrado más el área de corte 1 también, más el área de total, ¿no? Área total de terraplán, digo. Sería 75,80, ¿no? Terraplán y área de corte. Haciendo todo esto, nos sale que el área de corte 1 sería 129,68 metros cúbicos. La siguiente sería el área terraplano, ¿no? Para calcular. Lo mismo, la formulita se usa, se divide por la progresión entre 2, multiplicado por el área terraplán sería, ¿no? El terraplán sería 75, este es el terraplán, más elevado al cuadrado, digo, dividido entre 38,5 más 75,5, ¿no? Este es el área de corte 1 más el área de terraplano. Haciendo todo esto, el volumen de terraplán sería 502,68 metros cúbicos. Seguimos, ¿no? Para la siguiente progresión sería de volumen de progresión de 0,20 a más 0,20, ¿no? Esta es la siguiente, ¿no? Es para el volumen de corte 1 también. A ver, este es igual que el otro, solo que se ha duplicado. Total sería el volumen de corte, es igual al volumen de corte 1, sería igual a 129,68, ¿no? Esta es la 1 que nos salió. Ahora el siguiente sería volumen total. Para tener el volumen total se suman los terraplan más terraplan 2, ¿no? Sería de 1.204,68 metros cúbicos. El siguiente sería, este es de la siguiente progresión, sería de 0 más 0,20 y 0 más 0,40, ¿no? De la misma forma se hacen los mismos métodos que se aplicaban anteriormente y para hallar los volúmenes de corte se suman, ¿no? Hallamos corte 1 más corte 1, corte 2. Hacer la suma me sale 1.411 como 0,2 metros cúbicos. Y como ya tenemos el volumen de plan total sería, ¿no? Es 82,02. Todos estos datos se ponen en los cuadritos. Estos cuadritos se hacen en modo Excel para poder sacar el diseño de curvas, ¿no? Y hacer un diagrama de masas automático. Entonces la curva de masa sería de 0, que bajaría de 0 a menos 1049,06. Sería hasta casito, ¿no? En la progresión 0 más 20. Siguiente, la progresión 0 más 40 sería 562,14, ¿no? Que sería aproximado por ahí. Bueno, eso sería todo de esta exposición. Gracias, mi.